Dios en nuestra vida en esta mañana y pedirle que con su Espíritu Santo venga a fortalecer nuestra vida. Como siempre te invito a encontrarte con Jesucristo en esta Eucaristía, desde el comienzo para que sientas su presencia. No nos acercamos a un Dios muerto, nos acercamos a un Dios que está vivo y que tiene un propósito para traerte a este lugar. Te quiero invitar a que abras tu corazón en este momento de la oración, a que le abras tu corazón al Espíritu Santo. Aquieta tu espíritu y permite que el Señor venga a tu vida. Aquieta tu alma en este momento. ¿Cuántas personas nos han pedido oración? ¿Cuántas personas que sabemos que están graves en este hospital? ¿Cuántos amanecieron hoy en la emergencia? Me dice un amigo que está ahorita de guardia que anoche la emergencia estuvo bien fuerte. Y necesitamos que ese Dios venga a nosotros hoy, ese Dios de vida que quiere pasar hoy por nuestras vidas, a ese Dios que no es ajeno a nuestro sufrimiento. La palabra de Dios dice que Él es varón de dolores, que Él llevó el castigo que nos trae la paz y que por esas llagas fuimos todos curados. Tenemos derecho a la sanidad porque Él la alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos derecho a ser libres de las maldiciones porque la palabra de Dios dice que toda maldición fue puesta sobre Él, porque está escrito: maldito el que muere en un madero. Tenemos derecho a ser libres del pecado porque Él se hizo pecado por nosotros. En esta mañana yo te invito a que te acerques a Jesús y que tomes la liberación que Él logró por ti en la cruz del Calvario, que tomes la vida eterna que Él logró por ti, que tomes la sanidad que Él logró por ti. Quizás hay personas que están agobiadas con tristeza, quizás hay personas que piensan que Dios no ha tomado su sufrimiento, pero tenemos un Dios que no es ajeno a nuestro sufrimiento. Tenemos un Dios que fue azotado, que fue molido, que fue escupido, y dice que cuando lo escupían les ofrecía la cara, que le quitaron pedazos de barba, que le quitaron pedazos de ceja, que le quitaron pedazos de cara, que en ese momento se desangró. El ser humano tiene 18 litros de sangre y Él perdió toda esa sangre. Pero esa sangre fue para traerte vida eterna, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios dice que esas llagas nos trae sanidad. En esta mañana toma la fuerza que hay en Él. Acércate a Jesús. Encuéntrate con Él, cierra tus ojos y permite que ese poder sobrenatural de Dios toque este lugar, que se extienda este hospital, que toque esa emergencia, que toque todo este país. Permite que desde este lugar el poder de Dios selle cada piso de este hospital, que el Señor vaya tomando toda maldición, y declaramos que no hay derecho para la maldición en nuestras vidas, porque Él llevó toda maldición. Declaramos inoperante toda maldición en nuestras vidas, toda maldición de enfermedad, toda maldición de cáncer, toda maldición de brujería, toda maldición de hechicería la ponemos en esa cruz, en el nombre glorioso de Jesús. Señor, te entregamos todas nuestras enfermedades, Señor. Te entrego a este joven Javier, José Javier, que lo van a operar, Padre. Te entrego a esa paciente que tiene hepatitis, Señor. Te entregamos, Señor, cada persona que está hospitalizada, los que fueron nombrados, por esas personas que nacieron prematuras, Señor, esos gemelos, por Berusca García, Señor, que también necesita ser sanada, Señor. Colocamos nuestras miserias. Entrégale a Jesús tu miseria. Entrégale a Jesús tu enfermedad. Coloca eso que no te has atrevido a confesar. Coloca ese temor que tienes. Coloca ese odio que tienes en el nombre de Jesús, en su presencia. Entrégaselo hoy. Coloca esa desobediencia, ese pensar mal de los hermanos, ese no querer obedecer al cura. Él muchas veces decir: yo no obedezco a este cura, yo me sujeto a mi parroquia, yo hago aquí lo que quiero. No, entrégalo a Jesús. La desobediencia es del diablo. Colócalo hoy a Jesús. Él quiere liberarte. Él quiere romper hoy las cadenas que el diablo ha puesto en tu vida, porque la enfermedad y el pecado vinieron por la desobediencia. Vinieron cuando Adán pecó y el pecado trajo la enfermedad, pero Jesús es la cura. Levanta tus manos. Jesús es la cura. Hay una buena noticia para ti hoy. Jesús es la cura. Hay una buena noticia para ti, mujer que sufre. Jesús es la cura. Hay una buena noticia para ti, sacerdote que oras. Jesús es la cura. Hay una buena noticia para ti que viniste por un enfermo. Tú puedes sanarlo hoy a través de Jesucristo. Jesucristo es la cura. Él llevó las enfermedades, Él llevó las dolencias, Él llevó toda oscuridad. En este momento, Padre, con tu poder quebranta toda desobediencia, Señor. Con tu poder ven a sanar los cuerpos enfermos. Nos levantamos contra toda enfermedad, Señor, y te entregamos los enfermos de este hospital.
Te entregamos los que están esperando en emergencia, los que están entrando con infarto, Señor, los que están esperando ser operados. Declaramos que Jesús Javier es sanado, Señor, que es operado exitosamente. Toma los equipos de operación, toma los que están esperando ser operados, Señor, ahora. Realiza milagros y prodigios. Sánalos, Señor. Sánalos, Señor. Restaura los cuerpos. Restaura cada sistema. El sistema nervioso, el sistema respiratorio, los músculos. Oh, Dios de gloria, sana los cuerpos. Reprendemos el cáncer. Venimos contra las obras de Satanás. Venimos contra las obras de hechicería. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de maldad, de oscuridad que haya sido enviado contra nosotros, Señor. Reprendemos al diablo y sus obras. Fuera, Satanás, en el nombre glorioso de Jesús. Venga la liberación. Desatamos el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por sanar nuestros cuerpos. Te va a ir bien, te dice el Señor. Te van a operar, te dice el Señor. Vas a salir exitoso de aquí. Y que el sufrimiento sea ese tiempo de encuentro con Dios. Permite que el sufrimiento sea el momento de encontrarte y que tu vida cambie. Cuánta gente es verdad que ha sido sanada, pero se va y no lo vemos más. Es verdad que muchos se quedan, pero también muchos se van. Que tú no seas de esos como los leprosos que no se devolvieron a darle gracias a Dios. Que tú seas agradecido. Encuéntrate. El mayor tesoro de tu sufrimiento es que te encontraste con Él. El mayor tesoro de tu vida es que te pudiste encontrar con Él. No que veas su mano hoy, que lo que estás pidiendo, que encuentres su rostro, que te encuentres con Jesús, que te encuentres con su Espíritu Santo, que permites que Dios le dé sentido a tu vida, que permitas que Dios le dé sentido a tu soledad, que Dios muestre tu soledad, que permitas que Dios le dé sentido a tu corazón. Y desde Jesús puedes perdonar. Señor, toma nuestras vidas. Señor, toma nuestros corazones. Señor, toma nuestro ser. Quita toda maldad de nosotros, Señor. Nos queremos encontrar contigo. Te queremos amar. Amada Virgen María, enséñanos a amar a Jesús. Nos gusta decir que somos católicos porque queremos a la Virgen María, pero no la imitamos. Nos gusta decir para diferenciar el evangélico, y si no hablamos de la Virgen somos evangélicos. Pero te digo, imita a la Virgen hoy. Haz lo que hace la Virgen de Coromoto. Tiene a Jesús en sus brazos. Encuéntrate con Jesús. Señor, te entregamos la Iglesia Católica Venezolana. Te entregamos sus obispos, sus sacerdotes, al cardenal Urosa. Sella nuestra iglesia con el sufrimiento. Que sea una iglesia salida del sufrimiento. Y te pedimos por nuestro país, Señor. Tu palabra dice hoy que tú tienes un reino diferente al de los gobernantes. Quita el odio de nuestro corazón. Te damos gracias por nuestro país. En este tiempo ha habido tristeza por esas elecciones. Trae consuelo a nuestro país, Señor. Trae movimiento a esa parálisis, Señor. Bendice a los de cada bando. Séllalos con tu poder y gloria, Señor. Y que venga paz en nuestro pueblo. Que venga paz a nuestras ciudades, Señor. Reprende ese espíritu de muerte. Reprende ese espíritu de muerte, Señor, que se mueve en los barrios, en las urbanizaciones. Reprende el espíritu de robo, Señor. Y presérvanos en este tiempo. Dele gloria a Dios. Usted vino buscando respuesta hoy. Levante su mano porque hay un milagro para usted hoy. Dele gracias porque algo se rompe en el mundo espiritual. Y dirigimos nuestra mano hacia el Padre Félix. Señor, te damos gracias por él. No nos cansamos de orar por él. Y en él oramos por todos los sacerdotes. Derrama tu Espíritu Santo. Este es un hombre de dolor, Señor, que entra de madrugada, que entra en las noches, que viene a darle consuelo a los enfermos. Permite que él y su equipo te consuelen los enfermos. Fortalécelo, sánalo, Señor. Toca cada sistema de su cuerpo. Trae salvación, trae redención. Rompemos toda mala palabra, toda maldición lanzada contra él y declaramos que esto es un ministerio que se extiende, que se levanta, que es lleno de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Puedo sentir su presencia. Sigue tocando esa música, sigo tocándola. El Espíritu Santo se mueve por aquí en el altar, se mueven los músicos. Deja que sople, siente un fuego en tu cuerpo. Sopla, Espíritu Santo, Shamaracatá, y sopla con poder y gloria. Toma cada uno de los que van a llevar la comunión. Quita, Dios, los que vienen a dividir. Saca toda división de este lugar, porque el que desobedece es
igual al diablo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Siéntelo, allá está. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla en cada cuerpo. Sopla. Siente ganas de llorar, llora. Deja que el Espíritu te lave. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Rompe toda maldición. Que se vaya esa depresión. Que se vaya esa amargura. Límpianos, Espíritu de Dios. Trae fuego. Trae fervor. Gloria a tu nombre. Aplaude al Espíritu de Dios que está aquí. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. De ahora declaramos tu poder en esta Eucaristía. De ahora declaramos que tú te manifiestas cuando consagramos el pan, Señor. Bendito eres por siempre. Amén.